Sociología médica. La sociología es el estudio de las sociedades humanas. Esta se ocupa del estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas para comprender los modos en que cambia o se conserva la vida social. A continuación, te daremos un poco más de detalles de la sociología y un poco de su breve historia. Hola, mi nombre es Daniela y yo les voy a decir qué es la sociología. La sociología realmente se puede llamar ciencia. Esta es una ciencia difícil y una disciplina muy dispersa. En su sentido más básico, es el resultado de aplicar los procedimientos propios del método científico al estudio de los fenómenos sociales. Este examina cómo los demás influyen en nuestro comportamiento, cómo nos afectan las principales instituciones sociales, como es la religión, la economía y el gobierno. Esta ciencia provoca miedo, ya que saca cosas escondidas y en algunos casos reprimidas. La sociología confronta, es agresiva y perturbadora. Tiene como particularidad tener por objeto campos de luchas de clases sociales y científicas. En muchos casos, y ante una visión social equivocada, el sociólogo ha sido visto como un sacerdote, un gurú o hasta un adivino. La sociología es más considerada como una ciencia social, ya que una ciencia social se encarga del estudio de las características sociales del ser humano y la manera en que estos interactúan. Una expresión de Gaston Bachelard dice que no hay ciencia sino de lo escondido. Bueno, ahora que sabes sobre sociología, entenderás un poco mejor sobre la sociología médica. La sociología médica o sociología de la salud es la ciencia que estudia la implicación de los grupos sociales en el comportamiento de los individuos respecto a la salud y la enfermedad. La sociología médica aplica el conocimiento sociológico al ámbito de la salud. Los profesionales también necesitan aprendizaje en este apartado, aprender para enseñar, que dicen que es aprender dos veces, y gran capacidad de comprensión de los fenómenos de salud en función de los cambios sociales. Surgimiento de la sociología médica. Al parecer, quien utilizó por primera vez el término sociología médica fue el médico norteamericano Charles McClure en 1893, en una conferencia en la Academia de Medicina en Milwaukee, Estados Unidos, titulada The Importance of the Study of Medical Sociology. La sociología médica en sí surge en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consigue una importante financiación de dicho gobierno para la investigación sociomédica, debido al interés por el estudio de la influencia de los factores socioculturales en la etiología de la enfermedad mental como consecuencia del cambio social, estrés y sobre todo a la prevalencia de desórdenes psiquiátricos diagnosticados durante la selección de la población masculina para el servicio militar. A su vez, muchos psiquiatras tuvieron que enfrentarse con variables de tipo social que habían condicionado la aparición de síntomas psiquiátricos durante la guerra, y especialmente durante los procesos de rehabilitación a la hora de tratar a sus nuevos pacientes. Lamentablemente, esta sociología estuvo dirigida más a problemas prácticos que al desarrollo teórico en sí. Sin embargo, esto se modificó con la publicación en 1951 del Sistema Social de Talcott Person, en el cual se hace alusión a la práctica médica moderna y se acuñan los conceptos del rol del enfermo y el rol del médico. El desarrollo histórico de la sociología médica surge en la antigüedad con Hipócrates, Galeno y Paracelso. Ellos desarrollaron claras recomendaciones y criterios sobre la estrecha relación entre los factores sociales y la salud de la población. Posteriormente, en el siglo XVIII, el médico William Petty sostenía que la estructura demográfica, los factores sociales, económicos y culturales estaban estrechamente relacionados con la situación histórica de la salud. No fue hasta 1848 cuando Rudolf Virchow postula en Alemania la naturaleza del proceso salud-enfermedad como base para la elaboración de una política de la salud para su época. Ese mismo año,
inicia una serie de investigaciones influyentes referentes a los efectos de las condiciones sociales en la enfermedad y en la mortalidad. Otros trabajos relacionados entre la medicina y la sociedad fueron desde la primera mujer licenciada en medicina en los Estados Unidos, Elizabeth Blackwell, ensayos sobre la sociología médica en el año de 1902. Quien utilizó por primera vez el término de sociología médica fue el norteamericano Charles McIntyre en 1893 en una conferencia en la Academia de Medicina de Milwaukee. Ahora bien, la sociología médica surge en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esa época se consigue una importante financiación por parte del gobierno para su estudio. Lamentablemente, esa sociología estuvo dirigida más a problemas prácticos que al desarrollo teórico en sí. Sin embargo, esto se modificó en la publicación en 1951 de El Sistema Social de Talcott Parsons, en el cual se hace una alusión a la práctica médica moderna y se acuñan los conceptos del rol del enfermo y del médico. Para Parsons, un buen estado de salud es un prerequisito funcional para que tanto un individuo como la sociedad puedan funcionar adecuadamente. Posteriormente, Robert Strauss en 1957 plantea que la sociología médica se divide en dos corrientes separadas, pero a la vez interrelacionadas por áreas, siendo esta la sociología en la medicina, también llamada sociología de la salud. El sociólogo colabora directamente con el médico y otros profesionales de la salud en el estudio de los factores sociales que son relevantes en un desorden de la salud, en particular, y estudia las causas y consecuencias de la salud y la enfermedad. Y la sociología de la medicina, que se refiere a los factores tales como organización, rol de las relaciones, normas, valores y creencias de la práctica médica, como forma de comportamiento humano. En el año de 1960, la sociología de la medicina fue aceptada como una sección de la American Sociological Association, ASA, demostrando ser la sección más numerosa de todas. En el año de 1966, se crea el Journal of Health and Social Behavior, como una de las revistas oficiales de la ASA. En esa misma década, en un seminario organizado por la Organización Mundial de la Salud en Hannover, Alemania, en octubre de 1969, sobre el tema de las ciencias sociales de la educación, se señala que hasta muy recientemente los sociólogos que habían estudiado sistemáticamente sistemas de conducta con la familia, la religión, la política, la economía, ignoraban casi totalmente el sistema sanitario y médico. Posteriormente, en la década de los 70, la sociología médica estaba más desarrollada en los Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Los norteamericanos lideraban la investigación y las publicaciones sobre el tema. Asimismo, este campo se estaba haciendo cada vez más fuerte en Gran Bretaña y Alemania, y estaba surgiendo en Israel, Japón y el resto de Europa y América Latina. Hacia 1972 existía en los Estados Unidos 47 universidades que enseñaban sociología de la medicina a nivel de estudiantes graduados. En la década de los 80, en los Estados Unidos, las ciencias sociales, primero la sociología, luego la antropología y por último la psicología, habían podido poco a poco captar un lugar en el campo de la salud. Estos estudios generalmente estaban dirigidos por médicos especialistas en la salud, medicina preventiva o medicina comunitaria. Sin embargo, posteriormente los profesionales de la salud aceptaron a la sociología porque se dieron cuenta que poseía una metodología que era de gran utilidad, especialmente en el diseño de las encuestas y en el análisis e interpretación de los datos. Asimismo, en 1986, la American Sociological Association define la sociología médica como una subdisciplina que aplica las perspectivas, conceptos, teorías y metodologías de la sociología para estudiar fenómenos relacionados con la salud humana y la enfermedad. Yo les voy a hablar sobre los principales exponentes de la sociología y sus teorías. El primero es Karl Marx y él nos habló sobre el socialismo y teoría del conflicto. Él decía que la sociedad capitalista se encontraba dominada por aquellas personas que controlaban los medios de producción y cosechaban beneficios del trabajo de otros. Esto produjo una división profunda entre las clases sociales que condujo a las luchas por el poder social y a la revolución. Y también está orientada hacia el poder. El siguiente es Emile y nos hablaba de la teoría funcionalista. Él creía que los vínculos sociales compartidos mantienen unida a la sociedad moderna. La confianza mutua y la interdependencia crean una conciencia colectiva, o sea, un sentimiento de pertenencia y ayuda en que la sociedad se realiza con un todo mayor y distinto que la suma de los miembros individuales. El siguiente es Max Weber y él nos hablaba sobre la sociología interpretativa y organizacional.
Se enfocó su pensamiento hacia la orientación de los factores económicos, políticos y culturales en la producción de una organización social distinta del occidente moderno. Insistía en que esto dependía en que los individuos adoptaran una orientación más racional y menos tradicional hacia la acción social. El siguiente es Spencer y nos hablaba sobre el darwinismo social. Él sostenía que el aumento de la masa de emoción necesitada como fuente de energía es, entre otras cosas iguales, el correlacionado de cerebros más grandes. Esto sería todo de nuestra parte. Espero le haya gustado. Muchas gracias.